Hay una imagen que el mundo ha repetido tantas veces que ya la damos por sentada. Un ser de luz. Túnica blanca. Alas suaves. Rostro sereno. Una especie de guardaespaldas celestial con cara de bebé y halo dorado flotando sobre la cabeza. La ponemos en cuadros. En películas. En tatuajes. En lápidas. Y hay algo en esa imagen que reconforta. Algo que calma. Pero ¿y si te dijera que esa imagen no viene de la Biblia? ¿Y si te dijera que cuando los profetas, los reyes y los apóstoles se encontraron de verdad con los seres que habitaban el mundo espiritual? ¿La primera reacción no fue una sonrisa? La primera reacción fue caer al suelo. Temblar. Taparse el rostro. Sentir que el cuerpo no podía sostenerse ante lo que estaban viendo. No porque fueran monstruos, sino porque la gloria que cargaban era tan real, tan pesada, tan completamente fuera de escala con todo lo que conocemos, que el cuerpo humano sencillamente no sabe cómo responder. Eso es lo que vamos a explorar hoy. No la versión suavizada. No la versión decorativa. La versión bíblica. ¿Quiénes son estos seres en realidad? ¿Cómo se ven cuando la Biblia los describe sin filtro? ¿Qué hacen en la historia de la redención? ¿Por qué existen? ¿Y quién es esa figura al final del Antiguo Testamento que no encaja en ninguna categoría de ángel conocido, y cuya identidad podría cambiarte completamente la manera en que lees la Escritura? Quédate hasta el final. Porque la última figura que veremos es la más impresionante de todas. Y si has leído el Antiguo Testamento sin notar quién es, estás a punto de releerlo con ojos completamente distintos. Antes de hablar de categorías, antes de hablar de nombres y formas y misiones, tenemos que comenzar con algo que casi nunca se dice en las conversaciones populares sobre ángeles. Los ángeles no son eternos. Pausa. Porque eso cambia todo. Cuando la mayoría de personas habla de ángeles, los imagina como seres que han existido siempre, flotando en algún lugar entre el cielo y la tierra desde el principio de los tiempos. Pero eso no es lo que enseña la Biblia. La Biblia es absolutamente clara sobre una cosa: solo hay un ser eterno en sentido absoluto. Sin origen. Sin principio. Sin causa anterior. Solo Dios. Los ángeles fueron creados. El libro de Job es fascinante en este punto. Cuando Dios le habla a Job desde el torbellino, le pregunta: ¿dónde estabas tú cuando yo fundaba la tierra? Y menciona que en ese momento los hijos de Dios, que muchos identifican con los ángeles, cantaban de alegría al ver la obra. Eso significa que los ángeles ya existían antes de que el universo físico fuera formado. Son más antiguos que las galaxias, más antiguos que la luz del primer día. Pero no son eternos. Tuvieron un comienzo. Y eso tiene implicaciones enormes. Porque si tuvieron un comienzo, son criaturas. No dioses menores. No semidioses. No fuerzas independientes del cosmos. Son seres creados, con poder inmenso, con inteligencia sobrehumana, con acceso a dimensiones que nosotros no podemos ver. Pero sujetos al Creador que los hizo. Ahora, aunque no son eternos, sí parecen ser inmortales. Es decir, no envejecen. No se deterioran. No mueren de la forma en que muere la carne humana. Por eso, cuando algunos ángeles se rebelaron contra Dios, no desaparecieron automáticamente. No fueron borrados del mapa. Algunos fueron encarcelados. Otros están reservados para un juicio futuro. Y otros, dentro de los límites que Dios soberanamente establece, siguen operando en el mundo. Eso hace el universo espiritual mucho más complejo y mucho más real de lo que a veces queremos admitir. Otro detalle que la Biblia deja claro: los ángeles no forman familias. No se reproducen. No tienen una línea de descendencia como los humanos. Jesús lo dice explícitamente cuando algunos saduceos intentan hacerlo tropezar con una pregunta sobre el matrimonio en la resurrección. Su respuesta es directa: en la resurrección, los seres humanos serán como los ángeles del cielo, que ni se casan ni se dan en matrimonio. Cada ángel es, en cierto sentido, una creación directa e individual. No hay generaciones de ángeles. No hay familias angelicales.
Solo hay una multitud incontable de seres que Dios hizo, cada uno con su función, su rango, su misión. Y la Biblia da a entender que esa multitud es enorme. Apocalipsis habla de millones de millones. El ejército celestial que rodeaba a Elías en Dotán, invisible para el criado hasta que Dios abrió sus ojos, era un ejército de carros de fuego llenando los montes. No vivimos en un universo vacío. Vivimos en un universo habitado. Lleno de presencia. Lleno de vida espiritual que opera en una frecuencia que normalmente no percibimos. Y los ángeles son parte de ese orden invisible que sostiene, ejecuta y anuncia la voluntad del Dios que creó todo. Empecemos por el grupo más conocido. El que aparece con más frecuencia en la narrativa bíblica. El que más interactúa directamente con los seres humanos. Los mensajeros. Porque eso es literalmente lo que significa la palabra ángel en griego. Ángelos. Mensajero. Y en hebreo, malak, tiene el mismo significado. Lo primero que hay que entender es esto: ser un mensajero de Dios no es un trabajo menor. Cuando hablamos de mensajero en el mundo antiguo, no hablamos del repartidor de correo. Hablamos del heraldo del rey. Del embajador que lleva la palabra del soberano. Del representante que habla con la autoridad plena de quien lo envía. Y eso es exactamente lo que son estos ángeles. Aparecen a lo largo de toda la Escritura en momentos decisivos. Un ángel anuncia la resurrección de Jesús en la tumba vacía. Otro guía a Felipe para que se encuentre con el etíope en un camino desierto. Otro se aparece a Cornelio para decirle que busque a Pedro. Otro libera a los apóstoles de la prisión en Hechos, y lo hace de manera tan casual, tan directa, tan sin drama innecesario, que la primera impresión es que son simples hombres. Eso es algo que la Biblia muestra con frecuencia: los ángeles que interactúan con humanos a menudo parecen hombres comunes. Hablan. Caminan. Se sientan. Incluso comen. Cuando los dos ángeles llegaron a Sodoma antes de su destrucción, Lot los recibió en su casa. Les preparó una fiesta. Los hospedó. Los hombres de la ciudad vieron figuras humanas y las codiciaron de manera violenta. No vieron seres brillantes de otro mundo. Vieron hombres. Eso es lo que hace que la advertencia de Hebreos 13 tenga tanto peso cuando dice: no os olvidéis de la hospitalidad con los extraños, porque algunos, sin saberlo, hospedaron ángeles. La implicación es obvia. Ha pasado antes. Puede pasar de nuevo. Y no siempre sabrás cuándo está sucediendo. Pero esta apariencia de normalidad no significa que los ángeles no puedan manifestarse de otra manera. Hay momentos en que la gloria que llevan es imposible de contener. El ángel que se sienta sobre la piedra removida en el sepulcro de Jesús es descrito así: su semblante era como un relámpago y su ropa, blanca como la nieve. Los guardias que lo vieron temblaron de miedo y quedaron como muertos. Ese mismo ser que podía parecer un hombre en otras circunstancias, en ese momento era imposible de ver sin perder el control de tu propio cuerpo. Esa es la dualidad de los ángeles mensajeros: tienen la capacidad de adaptarse a la percepción humana cuando la misión lo requiere, pero cuando la gloria de Dios se manifiesta a través de ellos sin restricción. La reacción humana no es curiosidad. Es terror. Entre todos los mensajeros angelicales, solo uno tiene nombre propio claramente identificado en la Biblia como mensajero de noticias específicas: Gabriel. Y cada vez que aparece, la historia cambia para siempre. Su primera aparición registrada es en el libro de Daniel. El profeta ha estado orando y ayunando, buscando entender una visión que lo tiene perturbado. Y en medio de esa oración, Gabriel llega con velocidad extraordinaria. El texto mismo dice que voló presuroso, para darle a Daniel la interpretación. No es un mensaje menor. Gabriel le explica a Daniel una de las profecías más complejas y más debatidas de todo el Antiguo Testamento: las 70 semanas. Una cuenta regresiva que muchos estudiosos entienden como un mapa profético hacia el Mesías. Daniel cae al suelo. Queda sin fuerzas. El encuentro lo deja agotado, como si hubiera corrido un maratón de gloria espiritual. Y en el Nuevo Testamento, Gabriel regresa. Se aparece a Zacarías, anciano sacerdote que está ofreciendo incienso en el templo,
y le anuncia algo que parecía imposible: su esposa Elizabeth, estéril y de edad avanzada, concebirá y dará a luz a un hijo. Ese hijo será Juan el Bautista. Zacarías duda. Y Gabriel responde con una seriedad que hace pensar: yo soy Gabriel, que estoy delante de Dios, y he sido enviado para hablarte y darte estas buenas nuevas. Esa frase es impresionante. Yo soy Gabriel, que estoy delante de Dios. No es una presentación de protocolo. Es una declaración de rango. Es Gabriel diciéndole a un sacerdote sorprendido: estás hablando con alguien que tiene acceso directo a la presencia del Creador del universo. Y el mensaje que traigo viene de allí. 6 meses después, Gabriel vuelve a aparecer. Esta vez en una ciudad de Galilea. En casa de una joven llamada María. Y las palabras que Gabriel pronuncia en ese momento son probablemente las más consecuentes que hayan sido dichas en la historia de la humanidad: salve, llena de gracia, el Señor está contigo. El que estaba por nacer de María no sería solo un profeta. Sería el Hijo del Altísimo. Recibiría el trono de David. Y su reino no tendría fin. La historia del mundo gira en ese momento. Y Gabriel es el mensajero. Eso dice algo sobre este ser que va mucho más allá de su título. Gabriel no lleva mensajes ordinarios. Gabriel lleva anuncios que reorientan el rumbo de la creación. Pero hay ángeles que no solo llegan para hablar. Hay ángeles que llegan para actuar. Para cumplir misiones específicas que van más allá de las palabras. Y estas misiones abarcan un espectro enorme, desde la ternura más íntima hasta el poder más devastador. En el extremo más gentil, tenemos al ángel que toca a Elías en el desierto. El profeta estaba agotado. Destruido. Había pedido morir. Se había acostado bajo un árbol de enebro y había dicho: ya es suficiente, Señor. Tómame. No soy mejor que mis padres. Y Dios no le mandó una reprimenda. No le mandó un sermón. Le mandó un ángel que lo tocó, que le dijo: levántate y come. Había una torta cocida sobre las brasas y un vaso de agua. Comida y agua en el desierto. Nada más. Sin espectáculo. Sin apariciones de gloria enceguecedora. Sin discurso motivacional. Solo un ser celestial que entendió que en ese momento, el profeta más grande de Israel necesitaba que alguien le preparara el desayuno. Eso es poder puesto al servicio de la ternura. En el otro extremo, tienes a los ángeles de Pentecostés de las naciones, tienes los ángeles que aparecen en Apocalipsis, tienes al ángel que en una sola noche pasa por el campamento asirio y deja 185,000 soldados muertos. Un solo ángel. Una sola noche. 185,000. El rey Sennacherib despertó esa mañana y encontró su ejército destruido sin que nadie hubiera levantado una espada en su contra. Esto nos dice algo que la cultura popular de los ángeles no quiere decir con claridad: los ángeles son seres de poder inmenso. No son fuerzas de la naturaleza impersonales. Son agentes volitivos con inteligencia, con voluntad, con capacidad de ejecutar actos que trascienden por completo lo que cualquier ser humano podría hacer. Y están al servicio del Dios que los creó. Y luego están los ángeles de juicio. Estos son los que más incomodan. Porque si hay algo que la cultura moderna ha hecho con la figura angelical es desconectarla completamente de la justicia divina. Se ha vaciado al ángel de toda dimensión de juicio y se lo ha llenado completamente de consuelo. Pero la Biblia no hace eso. Los mismos ángeles que consolaron a Agar en el desierto son los que descendieron para ejecutar la destrucción de Sodoma y Gomorra. Un ángel hiere a Herodes con una enfermedad que lo mata en medio de su discurso ensoberbecido, cuando el pueblo gritaba que su voz era la de un Dios y no la de un hombre. En Apocalipsis, el libro más denso en apariciones angelicales de todo el Nuevo Testamento, los ángeles ejecutan juicios cósmicos. Derraman copas sobre la tierra. Tocan trompetas que desatan consecuencias devastadoras. Un ángel con la llave del abismo encadena al adversario y lo arroja hacia adentro. Este es un cuadro que no encaja con el ángel de peluche que ponemos en el cuarto de los niños. Y probablemente ese sea el punto. Los ángeles no existen para hacer sentir bien a la humanidad rebelde. Existen para servir al Dios Santo.
Y cuando ese Dios juzga, los ángeles son los agentes de ese juicio. La gracia de Dios es infinita. Y la justicia de Dios también. Y los ángeles sirven a ambas. Ahora bien, hemos estado hablando de ángeles que en su mayoría interactúan con humanos dentro del mundo que conocemos. Mensajeros, protectores, ejecutores de juicio. Pero hay otras categorías de seres espirituales en la Biblia que operan en una dimensión radicalmente diferente. Que no están diseñados para interactuar con los humanos de la misma manera. Que existen, primariamente, para habitar el espacio celestial alrededor del trono de Dios. Y cuando los profetas los vieron, la descripción que dejaron no tiene paralelo en ninguna otra literatura religiosa del mundo antiguo. El primero de estos seres que vamos a explorar es quizás el menos conocido, pero el más visualmente desconcertante de todos. Los Ofanim. Ezequiel capítulo 1. Uno de los textos más extraños y más gloriosos de toda la Escritura. El profeta está junto al río Quebar. Es un día normal. El cielo está cerrado. Y de repente una nube de tormenta avanza desde el norte. Dentro de la nube hay fuego. Dentro del fuego hay algo que brilla. Y dentro de ese resplandor hay ruedas. No una rueda. Ruedas. Ruedas dentro de otras ruedas. Altas. Impresionantes. Llenas de ojos alrededor de su llanta. Que se mueven en cualquier dirección sin necesidad de girar. Detente aquí un momento. No estamos hablando de los ángeles que aparecen a María. No estamos hablando de los mensajeros que abren puertas de prisiones. Estamos hablando de algo que los maestros judíos durante siglos consideraron uno de los textos más difíciles y más peligrosos de manejar. El libro de Ezequiel llegó a estar en discusión sobre si debía incluirse en el canon precisamente porque lo que describe es tan extraordinario que había miedo de que fuera malinterpretado. ¿Qué son los Ofanim? El texto los presenta como parte de una estructura más amplia. Una especie de carro celestial que incluye también a los querubines, al firmamento cristalino y al trono mismo. Los ojos que llenan las ruedas no son decoración. Los ojos en el simbolismo bíblico representan conocimiento, visión, omnisciencia. Algo que ve todo. Algo ante lo que nada está oculto. El movimiento en todas direcciones sin necesidad de girar representa libertad absoluta de movimiento. No hay obstáculo. No hay dirección preferida. No hay limitación geográfica o física. Juntos, estos elementos construyen una imagen que es, en esencia, una descripción del gobierno soberano de Dios. Dios ve todo. Dios sabe todo. Dios se mueve donde quiere, cuando quiere, de la manera que quiere. Nada lo limita. Nada lo detiene. Nada se le escapa. Los Ofanim no son seres que podamos clasificar fácilmente. Pero su función en la visión de Ezequiel es extraordinariamente poderosa, son parte de la maquinaria celestial, si se puede usar esa palabra, que sostiene y manifiesta el reinado universal del Creador. Ahora llegamos a los querubines. Y aquí necesitamos hacer una pausa antes de continuar, porque hay que deshacer algo. La palabra querubín, en la mente moderna, evoca una imagen específica. Pequeño bebé rechoncho con alas. Cuerpo rollizo. Mejillas rosadas. Una flecha en la mano. Tal vez un arco. Cupido con mejor prensa. Esa imagen no viene de la Biblia. Los querubines bíblicos son otra cosa por completo. Tienen múltiples rostros, el de hombre, el de león, el de buey y el de águila. Tienen 4 alas. Tienen manos de hombre debajo de las alas. Sus pies son rectos, con plantas como la de un ternero, brillando como bronce pulido. No son tiernos. No son decorativos. No son pequeños. Son majestuosos, complejos, aterradores e increíblemente hermosos al mismo tiempo. Una combinación que el lenguaje humano tiene dificultad para procesar. Y fueron creados con un propósito muy específico. Estar cerca de la gloria de Dios. Su primera aparición en la Biblia lo establece de manera inequívoca. Después de que Adán y Eva son expulsados del jardín del Edén, Dios coloca querubines al oriente del jardín, y una espada encendida que giraba en todas direcciones, para guardar el camino al árbol de la vida.
¿Querubines guardando el acceso al árbol de la vida? No son ornamentos. Son guardianes. Y lo que guardan no es cualquier cosa. Lo que guardan es el espacio sagrado donde la presencia de Dios se manifiesta de manera especial. Eso establece la identidad fundamental de los querubines, son los guardianes de la santidad de Dios. Y esa función aparece una y otra vez a lo largo de la Escritura. En el tabernáculo, que era la tienda de reunión donde Dios habitaba en medio de Israel en el desierto, los querubines están tejidos en el velo que separaba el lugar santo del lugar santísimo. No como diseño estético. Como recordatorio, para entrar aquí, necesitas más que valor. Necesitas santidad. El arca del pacto, el objeto más sagrado del pueblo de Israel, tenía querubines de oro con sus alas extendidas formando el propiciatorio, el lugar específico sobre el arca donde Dios decía que se encontraría con su pueblo. Los querubines miraban hacia abajo, hacia el propiciatorio. ¿Por qué? Porque el arca contenía la ley. La ley que el pueblo no podía cumplir perfectamente. La ley que acusaba al pueblo. Y los querubines miraban hacia el lugar donde la sangre del sacrificio era rociada una vez al año. Miraban hacia el lugar de la expiación. Siglos después, cuando Jesús muere en la cruz y el velo del templo se rasga de arriba a abajo, ese velo que tenía querubines bordados se rompe. El acceso está abierto. El guardián ya no bloquea el paso. Porque aquel que podía abrir el camino finalmente lo había abierto. Los querubines también son portadores del trono de Dios. En Ezequiel, la visión del trono celestial muestra a los querubines debajo de la expansión cristalina, sosteniendo la base sobre la que se asienta la gloria divina. Se mueven con el trono. Se desplazan con él. Son, en cierto sentido, el fundamento visible del gobierno de Dios sobre la creación. Pero hay un querubín del que la Biblia habla que es diferente a todos los demás. Ezequiel 28 es un texto que ha sido debatido intensamente durante siglos. En la superficie, parece ser un mensaje de juicio contra el rey de Tiro, un monarca humano orgulloso y corrupto. Pero el texto escala de una manera que supera con creces lo que puede describir a cualquier ser humano. El texto describe a este ser como sellado en perfección, lleno de sabiduría, perfecto en hermosura, en el Edén, en el jardín de Dios, cubierto de piedras preciosas preparadas el día de su creación, ungido como querubín protector, en el monte santo de Dios, perfecto en sus caminos. Hasta que se halló maldad en ti. Muchos cristianos han entendido durante siglos que este pasaje, en su profundidad más radical, apunta más allá del rey de Tiro y describe la caída de la entidad espiritual que opera detrás de él. Satanás. No como siempre lo imaginamos. No como una figura grotesca de rojo con cuernos. Sino como un querubín. Un ser de gloria extraordinaria. Cercano a la presencia de Dios. Cubierto de belleza. Perfecto en el día de su creación. Y destruido por una sola cosa, el orgullo. El texto dice, se enalteció tu corazón a causa de tu hermosura. No lo destruyó la fealdad. Lo destruyó la belleza mal administrada. Lo destruyó verse a sí mismo y decidir que esa gloria le pertenecía a él, que era para él, que merecía más. Si esa interpretación es correcta, entonces Satanás no comenzó como el enemigo de Dios. Comenzó como uno de sus siervos más gloriosos. Y eso hace su caída infinitamente más trágica. Y hace la advertencia contra el orgullo infinitamente más seria. Si los querubines son impresionantes, los serafines son todavía más misteriosos. Porque los serafines solo aparecen con claridad en un lugar de toda la Biblia. Isaías capítulo 6. Una sola escena. Una sola visión. Pero lo que esa escena contiene es tan denso, tan poderoso, tan completamente cargado de teología y de gloria que los maestros han estado excavando en ella durante más de 2500 años y todavía no han llegado al fondo. El año en que murió el rey Usías. El profeta Isaías tiene una visión. Ve al Señor sentado sobre un trono alto y sublime, y sus faldas llenaban el templo. Por encima de él había serafines. Serafín en hebreo. Seres ardientes. Llameantes. La misma raíz que se usa para serpientes de fuego. Cada uno tenía 6 alas. Con 2 cubrían su rostro.
Con 2 cubrían sus pies. Con 2 volaban. Y clamaban el uno al otro, Santo, 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 es el Señor de los ejércitos, toda la tierra está llena de su gloria. La voz de los que clamaban hacía temblar los umbrales. El templo se llenaba de humo. Estudia ese cuadro por un momento. Los serafines no están de descanso. No están sentados cómodamente. Están en un estado de adoración que parece absoluto, total, consumidor. Y aún así, cubren su rostro. Estos seres que están en la presencia directa de Dios. Que canta su santidad sin cesar. Que fueron creados para ese propósito. Se cubren el rostro. No porque sean inmorales. No porque tengan algo que ocultar. Sino porque la santidad de Dios es de tal magnitud que incluso los seres más puros del cielo no se atreven a mirarlo de frente sin un velo. Eso debería sacudir cualquier imagen casual que tengamos de la presencia de Dios. Si los serafines, que están más cerca que nadie, que existen para adorar, que no tienen pecado que ocultar, se cubren el rostro y cubren sus pies, ¿cuánto más debería producir en nosotros, seres de carne frágil y corazón dividido, un santo temor ante ese mismo Dios? Isaías lo entendió en ese momento. Cuando vio la visión, no dijo, ¡qué bonito! No dijo, ¡qué privilegio! Dijo, ¡ay de mí, que soy muerto, porque siendo hombre inmundo de labios, y habitando en medio de pueblo que tiene labios inmundos, han visto mis ojos al Rey, al Señor de los ejércitos! Isaías esperaba morir. Porque había visto lo que ningún ser humano debería poder ver y seguir en pie. Y en ese momento uno de los serafines voló hacia él. Llevaba en su mano un carbón encendido, tomado del altar con unas tenazas. Y lo tocó en la boca. Y dijo, he aquí que esto tocó tus labios, y es quitada tu culpa, y limpio tu pecado. El ser ardiente que adoraba la santidad de Dios fue también el instrumento de purificación del profeta. No lo destruyó. Lo limpió. No lo rechazó. Lo habilitó. Y después de eso, Dios pregunta, ¿a quién enviaré, y quién irá por nosotros? Y el profeta que hace instantes estaba en el suelo, convencido de que estaba muerto, responde, heme aquí, envíame a mí. Esa transformación, de hombre destrozado a mensajero enviado, ocurre en presencia de los serafines. Los seres que arden en santidad son también los que habilitan a los pecadores arrepentidos para el servicio. Y ahora llegamos al punto más profundo de todo lo que vamos a explorar hoy. Hemos visto mensajeros y guerreros. Hemos visto ruedas llenas de ojos y querubines de múltiples rostros. Hemos visto serafines ardientes proclamando santidad. Y ahora vamos a encontrarnos con una figura que aparece repetidamente en el Antiguo Testamento, que habla como un ángel pero actúa como Dios, que tiene el título de mensajero pero lleva atributos que ningún mensajero creado debería tener. El ángel del Señor. Esta figura es diferente. No diferente en pequeños detalles. Diferente de manera fundamental. Cuando la Biblia presenta a un ángel ordinario, ese ángel transmite el mensaje de otro. Dice, el Señor dice esto. El Señor manda esto. El Señor promete esto. Pero el ángel del Señor no habla así. El ángel del Señor habla en primera persona. Y las cosas que dice en primera persona no son cosas que un mensajero creado pueda decir. Génesis 16. Agar, la esclava de Sara, ha huido al desierto después de ser maltratada. Está sola, embarazada, sin recursos, sin futuro visible. Y el ángel del Señor la encuentra junto a una fuente de agua. Le dice, multiplicaré tanto tu descendencia que no podrá ser contada a causa de la multitud. Eso no es lo que dice un mensajero. Eso es lo que dice alguien con el poder de controlar el destino de naciones. Génesis 22. El momento más tenso de toda la historia de Abraham. Su hijo Isaac está atado sobre el altar. El cuchillo está levantado. Y en ese instante, el ángel del Señor lo llama desde el cielo y dice, no extiendas tu mano sobre el muchacho, ni le hagas nada, porque ya conozco que temes a Dios, pues que no me rehusaste tu único hijo. No me rehusaste tu único hijo. No le dijiste que no a Dios. No me lo negaste a mí.
Quien habla identifica ese acto de obediencia como algo que va hacia sí mismo directamente. Éxodo 3. Moisés está pastoreando el rebaño de su suegro en el desierto. Una zarza está ardiendo sin consumirse. Se acerca para ver. Y el texto dice, el ángel del Señor se le apareció en una llama de fuego en medio de una zarza. Hasta aquí, parece el patrón familiar. Un ángel. Pero en el siguiente versículo, quien habla ya no es descrito como el ángel. Es Dios mismo. Y dice, yo soy el Dios de tu padre, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob. El ángel del Señor y la voz de Dios son la misma presencia en el mismo lugar. Jueces 2. El ángel del Señor le dice al pueblo, yo os hice salir de Egipto y os introduje en la tierra de la que había jurado a vuestros padres. Establecí pacto con vosotros. Un ángel creado no puede decir eso. Ningún mensajero celestial, por glorioso que sea, sacó a Israel de Egipto. Ningún ser creado estableció pacto con el pueblo. Solo Dios puede decir esas cosas. Zacarías 3. Josué, el sumo sacerdote, está de pie delante del ángel del Señor. A su lado derecho, Satanás actúa como el acusador. Señala las vestiduras sucias de Josué. Busca condenarlo. Y el ángel del Señor dice, el Señor te reprenda, Satanás. Hay una distinción en el texto entre el que habla y el Señor al que apela. Algunos lo usan para argumentar contra la interpretación que vamos a mencionar en un momento. Pero el mismo ángel continúa y ordena, quitad las vestiduras viles a este. Y le dice a Josué, he quitado de ti tu pecado. Y más adelante, en el mismo contexto, se habla de un siervo llamado el renuevo que en un solo día quitará el pecado de la tierra. La perdonabilidad de pecados, la remoción del pecado, la justificación del acusado ante el acusador celestial. Eso no suena al trabajo de un mensajero. Por todo esto, a lo largo de la historia cristiana, una interpretación ha sido especialmente consistente. El ángel del Señor en el Antiguo Testamento es una manifestación preencarnada del Hijo de Dios. No todos los teólogos lo formulan exactamente igual. Hay matices en la discusión. Hay pasajes que complican el cuadro. La teología bíblica es rica y no siempre se deja reducir a fórmulas simples. Pero el patrón es demasiado consistente para ignorarlo. Una figura que habla con la autoridad absoluta de Dios. Que perdona. Que promete. Que establece pactos. Que actúa como el protector y redentor de su pueblo. Que desaparece como categoría activa después de la encarnación. Es decir, después de que el Verbo se hace carne y habita entre nosotros en la persona de Jesús de Nazaret. El ángel del Señor ya no aparece de la misma manera. Como si esa figura hubiera estado anticipando algo. Representando algo. Preparando el camino para la llegada de aquel que vendría en plenitud. El que viste al pecador con vestiduras limpias. El que quita el pecado en un solo día. El que protege a su pueblo en la batalla. El que aparece en el fuego sin ser consumido. El que establece pacto y lo cumple. Si tienes ojos para ver el patrón, el Antiguo Testamento está lleno de él. Y eso no hace la Biblia menos sorprendente. La hace infinitamente más rica. Después de todo lo que hemos visto, la pregunta final es inevitable. ¿Por qué? ¿Por qué Dios, que podría hacer todo directamente, que podría hablar a cada persona sin intermediarios, que podría ejecutar su voluntad sin necesidad de ningún agente, creó todo este mundo de seres angelicales? La respuesta bíblica no es única. Es múltiple. Para servir. El libro de Hebreos dice que todos los ángeles son espíritus ministradores enviados para servicio, a favor de los que serán herederos de la salvación. Los ángeles sirven al plan de Dios. Sirven a los que ese plan busca redimir. Para adorar. La adoración que rodea el trono de Dios no es silencio. Es una explosión de proclamación. Santo, santo, santo. Los serafines que no duermen. Los querubines que contemplan la gloria. La multitud incontable de Apocalipsis que llena el cielo con un cántico nuevo. Dios no necesita ser adorado para ser Dios. Pero ha creado seres que adorar es su naturaleza más profunda. Y esa adoración es real.
Es explosiva. Es eterna. Para anunciar. Los momentos más cruciales del plan redentor llegaron envueltos en anuncios angelicales. La concepción de Juan el Bautista. La concepción del Mesías. La resurrección. Cada uno marcado por la presencia de mensajeros celestiales. Para guerrear. El universo espiritual no es pasivo. Hay una guerra que los ángeles pelean. Miguel y sus ángeles luchan contra el dragón. El príncipe de Persia resiste en el aire. Los ángeles del pueblo de Dios están en batalla continua. Y esa guerra no es irrelevante para nuestra historia. Lo que ocurre en lo invisible tiene consecuencias en lo visible. Para ejecutar juicio. Cuando Dios juzga, a veces usa ángeles como sus agentes. El campamento asirio destruido en una noche. Herodes comido por gusanos. Las trompetas y las copas de Apocalipsis. Para rodear su gloria. En última instancia, la existencia de los ángeles apunta al mismo lugar al que apunta todo lo que existe, la gloria del Creador. Su sabiduría. Su poder. Su santidad. Su belleza. Su gobierno sobre todo lo que ha hecho. Los ángeles no son el punto central de la historia. Nunca lo han sido. Son parte de un tapiz inmenso cuyo centro siempre ha sido, y siempre será, Dios mismo. Y en la plenitud de los tiempos, ese centro tomó nombre humano. Jesús. Y aquí es donde todo converge. Si Miguel es poderoso, Jesús es el Señor sobre Miguel. El texto de Judas muestra a Miguel diciendo: el Señor te reprenda al disputar con el diablo. Miguel no actúa por su propia autoridad suprema. Actúa en nombre de alguien más grande. Si los querubines están cerca del trono, Jesús se sienta a la diestra del Padre. No frente al trono. No al pie del trono. A la derecha del Padre. En el trono. Si los serafines proclaman santidad, Jesús es el Santo de Israel hecho carne. El mismo al que los serafines proclaman en Isaías 6 es el mismo cuya gloria Juan dice haber visto según el Evangelio de Juan. Si los ángeles sirven a los herederos de la salvación, Jesús es el que obtuvo esa salvación. Los ángeles sirven el resultado de lo que él compró. Si el ángel del Señor perdonaba, protegía y establecía pacto en el Antiguo Testamento, Jesús en el Nuevo Testamento cumple todo eso con su vida, su muerte y su resurrección. Los ángeles son majestuosos. Son poderosos. Son reales. Son parte de un universo que es mucho más grande y mucho más glorioso de lo que nuestra experiencia cotidiana nos deja ver. Pero son criaturas. Y hay uno que no es criatura. Hay uno que hizo todas las cosas, incluidos ellos. Hay uno ante quien toda rodilla se doblará, en el cielo y en la tierra y debajo de la tierra. Y ese no es un ángel. Entonces la próxima vez que escuches la palabra ángel, no pienses en el personaje de la película. Piensa en el ser que cae como un relámpago desde el cielo. Piensa en el guerrero con espada desenvainada que detiene a un ejército. Piensa en la criatura de 4 rostros que se mueve con la gloria de Dios. Piensa en la rueda llena de ojos que gira en todas las direcciones. Piensa en el serafín que arde en santidad y que sin embargo toca al profeta caído y lo limpia. Piensa en el universo que la Biblia describe, no un cosmos vacío y frío donde la humanidad está sola en la oscuridad, sino una creación desbordante de vida espiritual, de orden, de rango, de misión, de guerra, de adoración y de gloria. Piensa que lo que ves no es todo lo que existe. Que hay más. Mucho más. Y que en el centro de todo ese más hay uno cuyo nombre es sobre todo nombre. Si este contenido te impactó, suscríbete y activa la campana, porque en este canal seguimos explorando los textos más profundos de la Biblia de una manera clara, rigurosa y sin filtros. Y ahora quiero saber qué figura de las que vimos hoy te sacudió más. ¿El ángel del Señor y su identidad misteriosa? ¿Los serafines que se cubren el rostro ante la gloria? ¿Miguel el guerrero? ¿Los querubines y su conexión con la caída de Satanás? ¿O los Ofanim, las ruedas llenas de ojos que hacen imposible seguir imaginando los ángeles como figuras suaves? Déjalo en los comentarios. Porque esa conversación, esa también, vale la pena tenerla.